Con la intención de exponer las formas en las que arquitectos desarrollan su labor y creatividad, se pone en marcha este proyecto. Bienvenidos a Planta Baja. Mauricio Valenzuela es máster en arquitectura por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Actualmente es diseñador senior en Gensler, Costa Rica. Se especializa en diseño hotelero, residenciales y planes maestro. En el pasado, Mauricio fue cofundador de Valenzuela Mazamora, una firma de arquitectura nicaragüense donde desarrolló principalmente proyectos residenciales. Su trabajo ha aparecido en varias publicaciones, algunas de ellas en revista Domus, Plataforma Arquitectura y revista Construir. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Súper bien aquí, con gran expectativa de esta conversación. Bienvenido a Planta Baja. Sí, gracias, gracias. Ya he estado escuchando los otros episodios y me ha gustado muchísimo el formato y el contenido, así que es un gusto estar acá. Hombre, gracias. Mira, contame qué estás haciendo actualmente. Platícame sobre tu desarrollo en Gensler. Bueno, comencemos con que Gensler es la oficina más grande de arquitectura del mundo y también la más grande de la región probablemente. Actualmente, si me preguntas por el día de hoy, estoy en 7 proyectos ubicados entre la región de Centroamérica y Norteamérica ahorita. Estoy en proyectos acá en Costa Rica, estoy en proyectos en Canadá de distintas escalas, desde proyectos muy pequeños de centros, digamos, tecnológicos, etcétera, hasta proyectos muy grandes residenciales, de torres residenciales en otras zonas de la región. Entonces, estoy metido en muchas cosas ahorita, la verdad. Eso estoy haciendo, volviéndome un poquito loco, tratando de manejar el tiempo, pero ya después de 4 años en la empresa, he comenzado a entender cómo navegar bajo la complejidad de poder estar en varios proyectos de manera simultánea. Y atenderlos, ¿no? Y dedicarles algo de tiempo al menos para que salgan adelante. Me platicabas en privado hace algunos días sobre la metodología de esta empresa en la que tienen creo que 300 colaboradores. Sí. ¿Cómo te has adecuado a ahora eso tan nuevo para vos, me mencionabas? Sí, es nuevo, o sea, es nuevo, ya ahora ya no lo siento tan nuevo, pero sí fue un choque bien interesante cuando entré. Yo antes de entrar en Gensler había cofundado una empresa junto con Oscar Zamora que llegó a tener aproximadamente 4 personas, 5 personas de planta en la parte de diseño y unas 6 personas de planta en el área de construcción. Y eso es lo más grande que había estado acostumbrado, ¿no? Yo a estar manejando en cuanto a equipo y llegar siendo una persona extranjera, aunque en mi empresa hay muchos extranjeros, pero siendo una persona recién mudado de Nicaragua hacia Costa Rica y entrar a una empresa completamente nueva, pues me sentía bastante abrumado, ¿no? Yo creo que es normal sentirse abrumado ante condiciones que uno no conoce, porque soy del tipo de personas que quiere tener como el control sobre las cosas usualmente, y entonces eso lo complica. Ahora, ¿cómo es el día a día en una empresa de 300 personas? Pues definitivamente lo bueno de la organización es que lo que hacen es dividir por estudios vinculados por áreas de práctica, es decir, si son 300 personas, entonces tengamos 10 grupos de 30 personas cada grupo y cada uno de estos grupos se va a dedicar específicamente a algunas tipologías de diseño. Entonces, yo estoy en el grupo, que esos grupos le llamamos estudios dentro de la oficina. Yo estoy en el grupo que se enfoca principalmente en diseño hotelero, en diseño turístico, en hospitality. Eso no significa que uno haga contaminación cruzada con los demás estudios, o sea,
yo colaboro con otros estudios dentro de la oficina, o sea, yo en algunos casos trabajo con alguien que está enfocado en proyectos residenciales o trabajo con alguien que está enfocado en proyectos de planes maestros que no viven necesariamente dentro de mi equipo de las 30 personas, pero que por la experiencia que yo puedo aportar o la experiencia que otros pueden aportar a nuestros proyectos, hacemos algunos de esos cruces. Y bueno, pasar de 300 a 30 es menos abrumador, eso facilita el navegar dentro de ese ambiente, dentro de conocerse y saber cuáles son las habilidades de cada quien. Y yo siento que a diferencia de una empresa pequeña, donde uno tiene la obligación, la necesidad de hacer de todo, acá es más un tema de fomentar un poco más la especialización. Entonces, hay personas Ok. más enfocadas en el diseño, hay personas más enfocadas en el desarrollo técnico de los proyectos, hay personas enfocadas en BIM y en la parte del modelado Revit. Hay gente enfocada en la parte de sostenibilidad específicamente y hay gente definitivamente enfocada en la parte de management y del manejo del proyecto. Y yo tengo un 80, un 95% de mi tiempo en la parte de diseño y un pedacito de mi corazón todavía lo tengo en management y en el manejo de los equipos, de los proyectos, del dinero del proyecto, etcétera. No es lo común, o sea, los diseñadores no, dentro de mi empresa no necesariamente se enfocan en manejar la parte financiera de los proyectos, pero es algo que a mí me gusta y que usualmente me involucro. Sos máster en arquitectura avanzada y quería preguntarte en qué momento vos decís quiero especializarme en diseñar. Esa pregunta es buena. Y creo que lo hablamos antes un poco. ¿En qué momento decido yo? A ver, soy máster en arquitectura avanzada. Yo estudié pregrado en la UCA, en Nicaragua. Tuve la suerte de tener una experiencia de intercambio en la Facultad de Arquitectura de Uruguay cuando yo estaba en cuarto año, que es una facultad de 6.000 estudiantes de arquitectura, solo de arquitectura, con una tradición histórica alrededor de la arquitectura moderna muy fuerte, al punto que esa universidad fue visitada por Le Corbusier en su momento, cuando Le Corbusier anduvo haciendo como tours por el mundo, donde estaban los centros de pensamiento de la arquitectura moderna, ahí llegó y dio una conferencia. Y para mí me impactó mucho la experiencia que yo tuve, aparte de la experiencia académica que tuve en el pregrado en la UCA, también la experiencia académica que tuve en este intercambio especialmente, que noté contrastes, ¿no? O sea, contrastes entre dos realidades, una realidad de un país a inicio, bueno, sí, como a inicio de los 2000, que seguía cargando o que sigue cargando el peso histórico que Nicaragua lleva versus un país un poco más estable en muchos aspectos, pero también un poco aislado de un montón de cosas que es Uruguay, pero teniendo una fuerza muy grande en cuanto a diseño. Vos ibas a esa facultad y mirabas las presentaciones finales y todos los proyectos eran buenos a nivel de diseño. Entonces, también ahí sentí eso mismo cuando entré acá a la oficina, de sentirme abrumado, ¿no? Y creo que esa experiencia me preparó en muchos aspectos a, a primero sentirme abrumado, sentirme que no puedo controlar las cosas, pero ese sentimiento me obligaba a decir, no, yo voy a demostrar que yo puedo hacerlo y que puedo hacerlo bien y lograba destacarme. Entonces, es como, ¿qué va primero, no? Pero me motivaba, ok. Saliendo del pregrado, me pareció que o sea, me sentía más cómodo en diseño. eh, y creo que la carrera en general está estructurada de cierta manera en la que te empuja a que se centre mucho en el diseño, lo cual no estoy de acuerdo. O sea, pero a nivel de, no sé, he estado en muchas facultades y se enfocan mucho en diseño, tanto pregrado como posgrado. Entonces, yo creo que por un lado hay un interés que poco a poco se va formando por lo visual. Yo también pintaba, entonces de pronto hay un tema
con lo visual. Estudié historia del arte por un tiempo antes de estudiar historia de la arquitectura dentro de la escuela de arquitectura. O sea, traigo de pronto un maletín de conocimientos previos alrededor del arte y eso es intrínsecamente relacionado al diseño, más una carrera donde sea que la tomes que celebra mucho al diseñador o la carrera más importante es el taller, no necesariamente cualquier otra cosa, o sea, entonces yo creo que se junta el niño llorón y la nana que lo pellizca, ¿no? O sea, es como se juntan esas dos cosas y ahí yo comienzo a encontrar mi interés en el diseño. Decidí tomar un máster en arquitectura avanzada porque fue una cosa entre casualidades e intereses. Viajé a México probablemente cuando estaba a punto de graduarme a sacar un curso de arquitectura paramétrica. Estaba comenzando el tema de la arquitectura paramétrica, Grasshopper, Rhino, etcétera. Y dije, tengo que aprender sobre esto. Fui a sacar un curso como de 3 días intensivo. Fui a a una librería, me gustó, toda mi vida me ha gustado adquirir libros de arquitectura y ahora tengo menos tiempo para leerlos, pero sigue siendo medio fetiche conseguirlos. Y me topé con un diccionario que se llamaba Metápolis, Diccionario de Arquitectura Avanzada, y que era como 5 arquitectos de la academia que generaron un documento bien grueso donde tenían muchos conceptos de diseño y ellos decían qué es lo que creían que era cada uno de esos conceptos. Terminó resultando, también mencionaron un poco sobre donde yo saqué mi maestría, que es el Instituto de Arquitectura Avanzada, el IAC. En el curso lo mencionaron, entonces a mí como que me quedó en la cabeza, luego vi el diccionario y venía de ese centro de estudio, etcétera. Entonces al final apunté a que, y luego vi rankings de universidades, etcétera, estaba bien rankeada como pregrado, posgrado, creo que estaba dentro del top 10 en ese momento. Y ahí fue donde decidí ir ahí porque sentía que si bien la experiencia dentro de Nicaragua en el pregrado y dentro de Uruguay también en ese intercambio había adquirido conocimientos que eran valiosos, necesitaba fortalecer alrededor de qué estaba pasando el día de hoy en la arquitectura contemporánea, porque seguía esa espinita de que yo sentía que en nuestra región, o que yo pensaba que nuestra región necesitaba acelerarse hacia los temas de punta alrededor de la arquitectura y del diseño y comenzar a reflejarlo a través de sus edificios y de su, porque al final la arquitectura es construcción de cultura, etcétera. Entonces me sentía que había ese vacío y que había un espacio para aprender. Y así fue como yo saqué mi maestría en el 2012 en Barcelona y luego regresé ya a Nicaragua, pero yo creo que tratando de responder a tu pregunta de que por qué, cuando comencé a querer yo el diseño, fue por eso, o sea, fue por esos distintos encuentros alrededor de la universidad y intereses previos, pero también sí te puedo decir que aparte de querer al diseño, comencé gracias a la profesión y gracias a los golpes que la misma profesión te da, sobre todo cuando estás en los espacios de emprendedor, de siendo emprendedor, que también lo fui a querer otras cosas y a apasionarme por otras cosas. O sea, a mí me encanta el diseño. Si yo te digo, ¿qué quiere ser Mauricio Valenzuela en los próximos 10 años? O sí, 10 años es un montón. En los próximos 3 años quiero seguir diseñando y me apasiona, pero me apasiona muchísimo también ahora eh, eh, también entender cómo, cómo, cómo hacer uso, por ejemplo, del dinero que los clientes nos dan para hacer posibles los proyectos que nosotros hacemos. Al inicio yo me preguntaba, ¿cómo cobro un proyecto? ¿Cómo vendo un proyecto? ¿Cómo me vendo a mí mismo para yo conseguir más proyectos? Y todo eso realmente sí me apasiona y creo que tengo algo de vendedor y creo que cuando uno vende ideas de diseño, vende ideas, o sea, estás posicionando tus posturas alrededor de lo que pensás que es viable para X o Y problema. Entonces, creo que por un lado sí me apasiona el diseño, pero no quisiera dejar este espacio para que solo se interprete
que arquitecto es solo aquel que diseña, sino que creo que hay otras aristas que son igual de apasionantes y volviendo a amarrar un poco con lo que hablaba con que la universidad usualmente es muy diseño centrista, tal vez, creo yo que hay aristas que no quedan ni siquiera tocadas ni con una pluma, que ya en el campo profesional son necesarias para poder operar como eso, ¿no? Como cómo cobrar, cuánto cobrar, cómo proyectarse, etcétera. Entonces, que también me apasiona. Antes hablabas un poco de la firma que cofundaste junto a Oscar, y quería preguntarte cómo había sido la experiencia, ¿no? De liderar un grupo de personas que ya mencionabas, que era pues era un grupo de gente más o menos grande. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Oscar, futuro invitado también? Se viene Qué una alegre. ola de más, sí, de personas que son máster en arquitectura avanzada. Sí, sí, Oscar. No, y no solo con, o sea, a ver, ¿cómo fue la experiencia? Yo la describo como una de las mejores experiencias profesionales que he tenido en mi vida. La verdad es que la sinergia que lograba con Oscar era tremenda, o sea, éramos balance, éramos dos personas muy distintas entre sí, pero que entre las diferencias lograban un modelo de coliderazgo bastante vigente y bastante estable. Entonces yo creo que con Oscar yo te puedo decir que haber hecho un negocio con él, que además fue bastante exitoso por el poco tiempo que permanecimos juntos, que fueron alrededor de 4 o 5 años como empresa, yo creo que con gente como él podemos conquistar el mundo, pero no quiero dejar tampoco fuera las generaciones de arquitectos que participaron con nosotros, que son tremendamente talentosos y que además nos ayudaron, o sea, o crecimos juntos, ¿no? Y que es hoy y tengo contactos tal vez con el 80% de ellos, un invitado tuyo, Oscar Caballero, trabajó conmigo, trabajó en mi empresa, yo fui profesor de tesis de él, acá sacó una maestría en Nueva York, otra arquitecta, Junet Bermúdez, ahorita está construyendo un hotel sola ella, diseñándolo y construyéndolo en México. Sara Ibaka, que también fue alumna mía y fue de la última generación de BMZ. Actualmente es docente en España y tratamos de montar un canal de YouTube que yo la dejé volada, pero que ella le sigue haciendo huevo y dando clases de Revit a través del canal de YouTube, etcétera. Lester, que está sacando una maestría en Italia, Melissa Michelini, ahora se enfoca más en temas de cerámica y demás, pero es una persona súper creativa y súper, o sea, con una calma para resolver las cosas increíbles. Alexa, que está sacando una maestría en negocio. Jorge Guevara, que se lanzó un gran proyecto en el Bajo, en Nicaragua, y tal vez se me están olvidando algunos, pero te estoy diciendo que yo pienso en esa gente y para mí esa gente sigue siendo gente sumamente cercana, tremendamente talentosa y que ahí es donde yo reconozco que hay cosas que me apasionan tal vez más o igual que el diseño, que es el trabajo con la gente. O sea, si hay algo que a mí me encanta es conocer a esas personas, trabajar con esas personas, identificar dónde están sus fortalezas, tratar de crecer juntos con ellos o hacer crecer esas fortalezas y sacarle el mayor provecho hacia los proyectos. Y eso lo aprendí a hacer con la oficina que tuvimos. O sea, gracias a la oficina que tuvimos, fue para entrenar ese músculo de cómo sacarle el mayor provecho al equipo sin que sea un proceso explotador. O sea, yo creo que nadie del equipo que te mencioné, bueno, Eloísa, otra que está sacando máster en Chile, que ahorita me acordé, o ya los debe haber terminado, pero yo creo que nadie podría decir que se quedaban hasta las 12 de la noche trabajando y que solo les podría haber ofrecido una pizza para continuar trabajando y nada más. O sea, eso no pasaba. Yo podía trabajar incluso fines de semana, pero trataba de promover que el equipo no lo hiciera y no trabajara tampoco fuera de sus horas laborales, etcétera. Entonces yo creo que la experiencia con Oscar, coliderando una empresa, fundando una empresa desde cero,
y que esta empresa haya sido el catalizador para toda esta gente, al menos como sus experiencias iniciales, incluida la mía y la de Oscar, eh, ya es una gran cosa, ¿no? O sea, y además, además de eso, tuvimos la gran ventaja que no se tiene, que no la tiene todo el mundo, incluso a nivel de Latinoamérica, de dejar obra construida gracias a ese esfuerzo. O sea, logramos construir Que alrededor de cinco o fue seis esa misma proyectos. obra la que obtuvo el reconocimiento en la categoría residencial. Sí, tuvimos un reconocimiento de obra CEMEX, tercer lugar en una de las casas que construimos. Yo pienso que otras de las casas que hemos hecho fácilmente podrían quedar en primeros lugares, no solo en competencias locales, sino internacionales, pero eh, no le hemos dado el seguimiento para colocarlas dentro de espacios de competencia. Pero sí, una de esas casas es una que construimos y ahí es donde está el otro lado de la moneda, cómo diseñar y que además, gracias a Dios, éramos sumamente, ¿cuál es la palabra? Estoy buscando una palabra. Éramos sumamente ingenuos, y eso me encanta, eh, para ser audaces y para aspirar a tratar de colocar cosas que ni siquiera sabíamos cómo íbamos a construir. Y tener esa ingenuidad, digamos, y tener esa chispa de querer empujar por algo distinto, fuera de lo convencional dentro del diseño y la construcción del país, que no necesariamente lo tenés cuando vas creciendo, sino que creo yo que es una virtud de ser joven. eh, Nos enseñó a construir proyectos que además eran complejos y que nosotros construimos, y cuando digo que nosotros construimos fue que nosotros estábamos involucrados de la compra del último clavo del proyecto, del pago del último miembro del equipo de construcción de la planilla, de la supervisión del proyecto, de la selección de la pintura, de la resolución de problemas en obra porque no estaban en los planos constructivos solucionados, etcétera. Y la verdad es que si me vuelven a preguntar que lo haga sabiendo qué es lo que significa hacerlo, creo que me asustaría más ahora a como lo tomé antes de saber bien en lo que me estaba metiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un gran reto que logramos cumplir con bastante éxito, porque ahí siguen las casas sin caerse, y financieramente podríamos trazar prácticamente toda la cantidad de recursos que se colocó en esos proyectos sin que hayan vacíos grandes de dinero, y eso es también un éxito en cuanto al resultado del proyecto. Hablando de reconocimiento, este año recibiste, bueno, hace 2 meses recibiste un premio de parte de Gensler. ¿Sobre qué se trataba? ¿Por qué te lo dieron? Qué bonita pregunta. Estás haciendo tu investigación, ¿verdad? El premio que me dieron se llama Futuro de la Firma. Escogen a una persona por región. Esta es la primera edición de ese premio. Bueno, te voy a regresar un poco. La firma es enorme. De nuevo, ahí creo que es como 56 oficinas probablemente alrededor del mundo, colocadas en todas las regiones del globo: Asia, Middle East, Europa, los dos lados de los Estados Unidos y sus varias regiones, Latinoamérica. Entonces, eh, es tan grande que la misma firma tiene distintos eventos de reconocimiento interno, y anualmente hacen un evento que se llama GDAs, que son unas premiaciones de diseño sobre la excelencia del diseño dentro de la firma con un jurado externo. O sea, no es la firma valorando la calidad de su diseño, sino que traen a un jurado externo a validar los diseños que se están haciendo internamente y escoger los mejores diseños alrededor de la firma. Dentro de esa premiación también celebran a las personas, y hay algunas awards con distintos, digamos, apellidos, ¿no? O nombres.
Este año estrenaron este que se llama Future of the Firm o Futuro de la Firma, que se lo dan a una persona por región. El proceso es que dentro de cada una de las regiones, entendiendo en el caso de nosotros Latinoamérica, que incluye tres países, estamos en tres países, que es Costa Rica, México y Colombia. Internamente, entre el liderazgo de la empresa, escogen a cinco personas para participar a través de un portafolio, y este portafolio es revisado por ese jurado internacional y algunos miembros dentro de la organización. Entonces, no sé, revisan 35 portafolios, creo que son 6, 7 regiones, entonces entre 30 y 35 portafolios y escogen a una persona por región. Uno no sabe cómo, una vez que manda el portafolio, uno no sabe si va a quedar o no. Lo curioso de esta vez, yo ya había participado en que me habían seleccionado para mandar portafolio para algo el año pasado. Me invitaron para hacer, fui candidato de otro que se llamaba Rising Designer o diseñador en crecimiento, digamos, de la firma. Ese no lo gané. A ese le dediqué mucho tiempo y mucho nivel emocional. Cuando no lo gané me golpeó, dije, o sea, no, como, vos sabes, el ego, ¿no? Claro. Y este año casi no lo mando, el portafolio, porque además mi hijo nació hace un año exactamente, entonces el año completo ha sido un año de adaptación, además de la parte profesional, y uno se cansa, entonces estaba a punto de no mandarlo y ahí fue cuando mi esposa me dijo, no, si te dieron esta oportunidad, tenés que sacarle provecho, entonces por favor, dedicarle un tiempo y mandarlo. Entonces agarré una presentación que hizo un compañero para un diseño que estaba gráficamente bien buena, me robé el formato y monté mi portafolio. Y lo mandé y fue un ejercicio de montar un portafolio de una hora que no fue nada dramático, agarré parte de lo que había hecho el año pasado, etcétera, lo mandé y no le dediqué realmente mucha emoción al tema. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que en el evento que es presentado en vivo, o sea, todas las oficinas estamos conectados desde nuestras computadoras porque está pasando en un lugar de los Estados Unidos un evento con un foro de gente, etcétera. Van a dar la premiación y sale que yo fui seleccionado. Entonces fue muy emocionante, pero lo interesante del premio o de qué estaban buscando dentro de las personas para seleccionarlas es que no era sobre qué tan buen diseñador sos, como fue el anterior, ¿no? Que era solo enfocado en diseño, sino que solicitaban un portafolio que hablara sobre cómo impactas a la firma, ya sea localmente, regionalmente o a nivel de globo, más allá del diseño. Entonces era un portafolio muy complejo porque no era solo poner 5 proyectos y estos proyectos se ven así, esta es su planta arquitectónica, estos son sus rendería, eso es relativamente fácil. Era más bien decir cómo haces que otras personas trabajen en colaboración, cómo impactas a través del diseño, etcétera. Entonces eso, expresarlo en 10 páginas era más difícil, pero por suerte yo de nuevo, además de diseñar dentro de mi empresa o dentro de mi estudio, tengo roles de liderazgo donde ayudo a empujar equipos, que entre esas 30 personas que somos el estudio, que se logren dividir en grupos más pequeños y que estos grupos más pequeños fomenten iniciativas dentro del estudio para, qué sé yo, investigar alrededor de la sostenibilidad, sacar una revista interna de diseño sobre qué estamos haciendo en la oficina a lo largo del año. Entonces, ese tipo de cosas que yo estoy coordinando, pero que yo no estoy haciendo directamente, fue parte de las cosas que puse dentro de este portafolio y al final parece que fue una buena estrategia hablar de esa otra cara de mi trabajo y ahí también agregué un poco sobre otras cosas que hago fuera de Gensler, como el canal este de YouTube que te comenté que abrimos, o sea, que se notara un poco que somos profesionales, o que podemos llegar a ser profesionales más integradores y no necesariamente solamente especialistas en algo o enfocados o apasionados solamente en una cosa, sino que si te apasionan muchas, ¿por qué no? Así como vos hoy estás empujando este proyecto de este podcast, ¿no? O sea, entonces yo creo que eso creo que fue lo que hizo que me seleccionaran, fue sumamente emocionante
y adelante, ¿no? O sea, es un reconocimiento bien importante, que siento yo. Felicidades. Gracias, gracias. Contame sobre tu experiencia siendo docente. En Ah, planta baja tenés un buen récord, por lo que han mencionado. sí, 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 eso dice, no, tenía mala fama, pero también de nuevo creo que era porque, ya te voy a contar sobre por qué creo que tenía mala fama, pero no, creo que comencé a dar clases. No sé si comencé después de la maestría. Puede ser, comencé después de la maestría en el 2012, entonces di del 2013 al 18 aproximadamente. No, no recuerdo ahorita, ya tengo un lagunazo de que sí di antes que eso, pero sí estoy claro de que después de la maestría fue un parteaguas, regresé a Nicaragua y comencé a dar clases. La experiencia docente es una experiencia, cuando me preguntas que te cuente, estoy tratando de ver desde qué ángulos, es difícil varias cosas. Uno, era un docente joven, entonces, y creo que en parte de ser un docente joven, pero también ser una persona que soy bien exigente conmigo mismo, me hizo generar un personaje que era exigente con mis estudiantes, esperaba lo mejor de todos ellos, pero además por ser joven me veía obligado a generar barreras, de rigurosidad que yo creo que hoy ya no lo haría, o sea, y que yo creo que ese es un poco, de una etapa tal vez un poco más inmadura de quién era yo y quién soy yo ahora, o sea, no tengo por qué, ser tan así, y es más, mis últimas generaciones de estudiantes creo que la sufrieron un poquito menos que las primeras generaciones como Oscar, pero irónicamente yo creo que hay un tema ahí alrededor del síndrome de Estocolmo, son la gente con las cuales más estoy conectado, que es la gente con la que más heavy fue, entonces, les puedes preguntar a ellos sobre eso y vamos a ver qué es lo que te dicen, pero, eh, es complejo ese lado. Luego, lidiar con grupos, y lo bueno es que eran grupos pequeños porque di clases en la UAM, entonces no sobrepasaban las 20 personas, pero lidiar con 20 personas y dedicarles el tiempo de poder sacar un proyecto hacia adelante a 20 personas no es fácil. Aprendí, me enseñó muchísimo, o sea, me enseñó muchísimo el sentido de poder guiar un diseño, que alguien te llega con algo y no sé, o sea, y tratar de encontrarle el valor a ese algo, aunque carezca ahorita de mucho, o sea, tratar de identificar cuáles son las cosas que llevaron a esa solución y tratar de también en el cerebro tener una referencia, sabes que este arquitecto o el otro o esta obra o en este año se hizo tal cosa, el entrenar ese músculo me parece que es algo que como diseñador hoy lo agradezco porque tengo la capacidad de poder fácilmente, traer piezas de otros proyectos o de otros momentos en los que he trabajado y colocarlas dentro de los proyectos en los que estoy. Y creo que eso lo adquirí también, por el proceso docente. Tercer cosa que creo yo que es un gran tema es tratar de innovar tratar de innovar dentro de la academia. Por suerte en la UAM en su momento, bajo los liderazgos de las decanas que estuvieron mientras yo era docente, eh, todas tenían libertad de cátedra, entonces yo casi que agarraba la clase y decidía qué hacer con ella, y era un espacio para investigar temas específicos y yo creo que algunas personas lograron, apasionarse hacia temas específicos que vieron ahí y seguir adelante, u otras personas también me lo han reconocido, han aprendido, han aprendido, habilidades más allá del diseño, más allá de las cosas alrededor de la arquitectura. Te pongo dos casos. Un caso fue a Oscar, que ya lo tuviste, que escuché todo el podcast y me emocioné mucho al escuchar que estaba hablando de los proyectos que trabajó dentro de la clase conmigo como proyectos semillas para cosas que llevó a su maestría. Para mí eso es un gran éxito, ¿no? Que un estudiante, haya logrado investigar alrededor de un tema en Nicaragua,
sacar una tesis innovadora, tal vez única dentro del país y que además lo logre escalar y que sea similar a algo que puedo estar haciendo una maestría en Nueva York. Me parece que es un éxito. Y el otro que otros casos de éxito son todas las personas que te dije que trabajan conmigo, que trabajaron conmigo y que te mencioné, me parecen personas tremendamente exitosas y que admiro y que ojalá sean millonarios y me den trabajo algún día. Pero mientras eso pasa, también recibí un mensaje un mensaje hace poco de una de estas personas de Juliet, te la mencioné, y me mandó como 30 fotos del proyecto de hotelería que estaba construyendo en México ella, que lo diseñó ella, lleva años diseñando y comenzando a gestionar ese proyecto que además le está quedando súper bien. Y me dijo, ¿y por qué me estás mandando esto? O sea, no dije eso, pero me quedé como que qué raro, no me comunico con esta persona con frecuencia, pero sí me llevo muy bien, simplemente son esas personas que uno no se comunica, pero sabe que la relación ahí está, ¿no? Y me dice, Mau, quiero agradecerte por que me hayas tirado a la puerta aquel día, por haber llegado 5 minutos tarde a la presentación, me enseñó rigurosidad. Hoy quiero que sepas que soy una persona súper orgullosa de haber recibido ese tipo de lecciones y este trabajo que estoy presentando, quería que vos supieras que lo estoy haciendo, que no sé qué, y para mí, o sea, y hoy volviendo hacia atrás, pues que una persona llegue 5 minutos tarde tampoco debería ser pecado ahora, ¿verdad? Pero de pronto, y tal vez también gente de esa edad, entre los 17, 16 a 21 años, también pueden necesitar un poco de orden, ¿no? Y algo que yo sé, porque yo fui universitario, es que si nos ponen apodos a los docentes en el segundo uno. El estudiante te mide y sabe de qué manera puede voltearte y comenzar a joderte y comenzar a hacerse la vida fácil. Entonces, era una manera de tratar de poner barreras, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que esta persona, más allá de hablar sobre que si se hizo o no mejor diseñadora, que me ha compartido que se hizo una mejor profesional y una profesional más integral y para mí que ya solo dos personas dentro de un universo que sé que son más, me den eso, yo creo que eso ya está repagado, o sea, y ahí es donde viene el quinto punto sobre la docencia no paga bien, eh, es bien complicado porque te pagan por hora, ya ni me acuerdo, creo que sí, te pagan por horas dadas en clase y obviamente uno no le dedica solamente las horas de clase porque para preparar una clase puede invertir el doble de tiempo en su preparación. Entonces yo creo que no, es difícil porque ahí viene también de nuevo el juego de cómo promover que, que, cómo ayudar al cuerpo docente y cómo hacer también que sea un puesto atractivo, al menos en el país, para que profesionales, eh, o sea, para que profesionales se vean atraídos hacia la posibilidad de ser docentes también, ¿no? Entonces yo creo que yo hoy creo que es una de las cosas que me apasiona, porque hablar en público, hablar de arquitectura, dirigir diseño, son cosas que me gustan muchísimo. O sea, es algo que me apasionaba mucho. No lo hago desde que me vine a Costa Rica, pero hoy creo que en el momento que estoy en mi vida, dedicarle esa cantidad de tiempo, no lo veo haciendo, ¿me entendés? O sea, y es ahí donde creo yo que voy a regresar eventualmente a la docencia, pero sí es una profesión bien pesada y admiro a todos los docentes que, que con lo que hay hacen lo que hacen. Entonces sí, Ok, el tema polémico. ya Inteligencia sé por dónde artificiales. viene. Inteligencia Ajá. artificiales. Ujú. Voy a dar un poquito de cómo lo he vivido yo, porque Dale. mi primer acercamiento fue un poquito a las risas. Era una persona ahí diciendo, le voy a hacer un rebranding a las moscas. Literal fue eso.
Y esta persona se puso a hacer a través pues, de una plataforma de inteligencia artificial ese rebranding. Y después me topé cuando vos empezaste a hacer publicaciones agresivas, que eran como de 3 a 6 por día, Ujú, ujú. la inteligencia artificial en la arquitectura. Y o sea, al inicio fue como que a mí me llevó como 1 o 2 semanas así como de no entender qué estaba pasando al 100%. Y ya después fue como con toda esta broma, ya entendí un poco más por dónde iba el asunto y pues me animé como a explorar un poco de estas plataformas. Mira, yo no sé si no tengo una posición realmente de si está bien o si está mal, pero te mencionaba anteriormente de que sentí un poco que estoy viviendo cuando se dio esto del el boom de AutoCAD, ¿no? De que estaban estos puristas de la mano alzada, pues el dibujo a mano, y versus pues ahora dibujar en computadora. Pero sí, volviendo, no sé si está bien o está mal, pero realmente no quiero que me agarre movida en un futuro de que esta sea la pauta a futuros procesos o metodologías de diseño. ¿Vos cómo lo has vivido? ¿Vos cómo lo usás ahorita? ¿Cómo ha sido, ¿no? el uso de inteligencias artificiales en la arquitectura? Bueno, yo lo comencé igual a ver no sé dónde me encontré también una publicación no relacionada a arquitectura, pero cuando entendí que lo que hace es que a través de palabras, cualquiera que sean, busca en las bases de datos que hay en Internet la vinculación de data, ¿no? La vinculación de esa palabra con las imágenes que se repiten por millones de veces en la red, hace como una sopa y esa sopa te genera una imagen. Yo dije, o sea, si puede hacer un perro astronauta sobre una bicicleta, ¿por qué no puede hacer un volumen retorcido diseñado por Juan Pérez? ¿Me entendés? O sea, por qué no podemos también testearlo hacia esa dirección? Entonces, ahí es donde yo digo que soy una persona súper aburrida porque hasta en el tiempo libre busco mecanismos de cómo vincular con cosas en arquitectura a veces. Entonces, eh, o sea, ojalá no fuera así, pero es. Entonces, ahí fue, digamos, que comencé a descubrir la capacidad que tiene la herramienta. Es una herramienta que va aprendiendo con el tiempo y con el uso a mejorar en la calidad de producto creativo, de producto que genera. Entonces, si está bien y si está mal, yo tampoco creo que tengo la posición de juzgar. Lo que sé es que ya está acá. O sea, lo que sé es que no importa si yo piense si está bien o está mal, Exactamente. pero hay una realidad y la realidad es que la herramienta está está en la mesa, ¿no? A como están un montón de cosas más pasando o prontas a pasar en temas de tecnología. Dicho eso, bueno, y yo sí venía sintiendo que a medida de que la tecnología ha avanzado, no han habido cambios muy radicales en cuanto a cómo afectan la práctica de la arquitectura, y esta me parece que puede llegar a impactar puede llegar a impactar un poco más fuerte. Ahora, cómo la ha usado? Por un lado, los trabajos, las imágenes que he generado desde esa plataforma de The AI Architect que creé en Instagram, son como arquitectura en tu cara, ¿no? O sea, no, es como no, la solución corta de cómo se puede usar la herramienta, y la verdad es que yo lo describo como sketches. Es decir, cuando yo comienzo un diseño, probablemente yo digo, ok, el problema de diseño es... tengo que hacer un restaurante que está en la parte alta de una montaña, el sol viene por acá, entonces yo creo que o tenés una vista increíble, tenemos la tradición de la arquitectura vernácula de la zona, entonces me imagino de pronto un edificio circular con unos aleros bien grandes, etcétera, y comienzo a dibujar alrededor de eso. Que no es muy diferente que yo le meta a la herramienta que era un edificio circular de aleros grandes viendo hacia una vista en playa y me genere distintas alternativas. Entonces yo lo veo como un proceso
de conceptualización a nivel de sketch. No te va a solucionar un edificio, pero sí te puede ayudar a explorar visualmente algunas cosas. Ahora, ese es como el más directo, ¿no? Yo creo que hay maneras más sutiles de usar la herramienta y yo ya la he usado de otras maneras. Por ejemplo, cuando uno presenta un proyecto arquitectónico, uno también vende una historia, sobre todo al inicio del proyecto. O sea, no es lo que en las universidades se le puede llamar el concepto generador, que es un concepto que a mí si tenés 2 horas más, podemos tener un podcast sobre eso y sobre cómo, cómo hay algunas cosas que me parecen jaladas de los pelos, pero bueno, sí es una realidad que cuando vendemos proyectos o ideas, tiene que tener un poco de historia detrás y tiene que tener razones y justificaciones por qué estamos haciendo esos movimientos en la arquitectura. Entonces, generar ese storytelling de pronto a partir de imágenes de referencias o de pronto a partir de collage o de pronto a partir de sketches, la misma herramienta puede servirte y no es que vas a presentar ya edificios, sino que de pronto yo lo he usado para generar escenas de cómo casi como que uno hiciera un script de un cómic de momentos dentro de la experiencia dentro de ese edificio. Entonces, persona sentada en un deck viendo hacia el amanecer, a estilo de óleo, una imagen. Persona dentro de un plunge pool en la mañana rodeada de un bosque, a estilo de óleo, otra imagen. Ahí no estoy usándola para que me solucione un diseño, pero la estoy usando para generar 7 imágenes que me van a dar la pauta en una presentación cuando haga diapositiva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vaya planteando la historia que voy a llevar de la mano al cliente para comentarle sobre hacia dónde va la idea. Entonces, eso es una de las maneras que lo he usado. Eso no lo expreso dentro de mi perfil de Instagram, pero sí es una manera que me parece que es muy útil generar como viñetas de momentos que uno puede tener dentro de algún proyecto. Otra manera en la que creo que se puede utilizar es para generar paleta de materiales. Si uno dice paleta de mármol con madera lavada en playa, piedras color turquesa, no sé qué, al estilo de tal tipo de render, te puedes generar una paleta de materiales que ¿qué diferencia tiene eso a agarrar 4 imágenes de Pinterest, recortarlas un poquito en Photoshop y ponerlas en una presentación? Muy poca, nada más que es una herramienta u otra que estás usando para generar. Lo que quiero dar con este mensaje es que más que cerrarse a la posibilidad de que sea algo que puedas utilizar o no porque está bien o está mal, como vos bien dijiste, es algo que vale la pena entenderlo y además estrechar la herramienta para reconocer de qué otras maneras puede aportarte dentro de tu práctica. Hay varias aristas y vale la pena seguir leyendo sobre eso y no estar cerrado tampoco a las opiniones en contra. O sea, yo creo que Sí, ambas son válidas. sí, eso iba a decir Eh, de que no estamos minimizando la sí, crítica tampoco porque es correcto, importante que la gente total. señale hombre, que para el camino que estamos yendo tal vez no es el correcto. Sí, Eh, entonces yo creo que también, pero sí vale la pena que entre la conversación se exploren las posibilidades de su uso. O sea, ¿cuáles son las vías? ¿Es solamente la generación de imágenes terminadas que parecen un render y que parecen un edificio? Si esa fuese su única salida, creo yo que no es muy rico, pero si encontrar varias maneras de aplicarlo durante procesos de diseño, cualquiera sea su etapa, creo que comienza a ser un poco más llamativo, o sea, e interesante. Entonces sí, me parece que es polémico, pero yo honestamente me siento en la necesidad de entenderlo y de ir identificando sus límites también. Creo que porque como toda herramienta también tiene límites, pero eso creo que sería alrededor de ese tema. somos del mismo club. Sí, Ahora, en las preguntas aleatorias, decís que has escuchado los otros episodios, sí, entonces sí, estás sí, un sí. poco familiarizado. Eh, Tomé nota de las preguntas. No, no, mentira. nunca Yo, son iguales, así yo que sé, yo ojo. sé. Ok, esta creo que más o menos la contestaste. ¿Qué te parece más interesante de estar con gente? Uy.
No, no, no sé cómo la contesté, que me parece más interesante de estar con gente. Bueno, tengo que estrechar la pregunta para tratar de responderla. Entonces, ¿qué me parece más interesante de estar con gente? Ya que estamos hablando del campo profesional y de la vida del que hace arquitectura, eh, yo creo que la capacidad de celebrar la diversidad entre las personas y de qué aportan las personas por su diversidad es lo que me parece lo más interesante. O sea, me parecería súper aburrido que todas las personas fueran como yo soy. Y eso lo extrapolo no solo a las personalidades de cada quien, no solo a los puntos de vista de cada quien, sino también a lo que aportan o a lo que saben profesionalmente. Eh, yo creo que eso es lo que me parece más interesante. Y si algo ha hecho, y si algo he aprendido, sobre todo de los proyectos que al día de hoy estoy trabajando, es que cuando hay mayor diversidad de personas, o sea, o cuando hay equipos más diversos, definitivamente hay proyectos mucho más ricos y mucho más, procesos muchísimo más valiosos. Entonces eso es lo que más disfruto de las personas, tal vez, que Ok. todos somos distintos. ¿Qué hace que te pongas nervioso? No tener control sobre las cosas, Difícil. en el sentido de, eh, por ejemplo, si, si, si siento que no tengo una presentación terminada y tengo que dar una presentación ante un cliente, puede que me ponga nervioso. Si siento que la presentación está concluida, la he revisado varias veces, no estoy corriendo, está todo solucionado, no hay un texto volando de un lado al otro, todas las personas entregaron sus partes para hacerlas posibles, la presentación fluye. Entonces yo creo que, y a eso es lo que me refiero al tema del control, o sea, que el sentir que no puedo, eh, o sea, que las cosas no pasan a como yo quisiera que pasaran y que es terrible, me pueden poner un poco nervioso. Aunque en eso también se encuentran sorpresas y las cosas fluyen, pero sí puede que me ponga nervioso. Eh, creo que eso definitivamente. Ok. ¿Hay algo a lo que le tengas un poco de adicción? ¿Y por qué? Mm, sí, claro, creo que todos tenemos algo. Eh, creo yo que tengo un poco de adicción al trabajo, probablemente, porque no logro establecer barreras necesarias entre, de entender que es un trabajo y que además me apasiona lo que hago. Entonces esa línea muy delgada puede ser una línea utilizada para invertirle más tiempo que las 8 horas del día. Entonces yo creo que ahí hay algo de eso y reconocerlo también es una manera de tratarlo y honestamente en este espacio digo, no lo celebremos, o sea, no celebremos que eso pase, celebremos más bien y que podamos cerrar y que entendamos que esto es un trabajo, que lo cerramos y que después la vida afuera continúa. Entonces yo creo que eso es algo de lo que no necesariamente, o sea, a pesar de que me ha llevado a lugares en donde me siento cómodo y soy feliz profesionalmente, sí creo que uno tiene que encontrar un balance entre lo laboral y la vida personal. Si la vida durase 400 años, ¿qué carreras profesionales te habría gustado tener? Yo le digo a mi esposa que yo quiero vivir como 200 o 300 años, así que es una buena pregunta. Se está riendo porque está acá cerca. Ella dice que no, que se muere a los 80 y listo. 400 años. Leí un libro que se llama Homo Deus, sí, que es del mismo
escritor de Homo Sapiens, y el Homo Sapiens trata el libro un poco, y sorry que me vaya por la tangente, pero el Homo Sapiens trata el libro un poco sobre la historia del hombre hasta el día de hoy, y de la mujer, la historia de la humanidad. Y el Homo Deus trata de cómo las personas van a evolucionar en próximos años, y una de los primeros argumentos del libro es que vamos a lograr controlar la muerte en el sentido de que podemos llegar a ser personas amortales, o sea, que podemos vivir al menos que nos accidentemos, o sea, que la vejez va a ser desacelerada a tal punto que vamos a poder vivir mucho más. Entonces, hace poco tenía las aspiraciones de hacerlo, pero comencé a leer más sobre eso y me dejó de gustar un poco la idea porque eso significa que vamos a tener que trabajar más por más tiempo, que si ya en una brecha de 15 años la tecnología funciona muchísimo, avanza mucho más y te obliga a estar actualizado. Ahora imagínate una brecha de 400 años, la cantidad de veces que te vas a tener que actualizar, y luego, qué lindo todo eso, pero qué mal cuando de pronto, y esto lo plantea el libro, puedes tener también eh, personas en posiciones de poder, ya sea poder económico, poder político y demás, que también pueden llegar a los 400 años y que además van a tener posibilidades económicas de lograrlo más fácil que vos. Entonces, solo imagínate lo difícil que es, ¿no? Así que, ¿qué podría estudiar? No tengo idea, porque la cantidad de años que significa y la evolución de la humanidad es tal que no sé qué quisiera hacer, pero si la pregunta va más allá sobre qué otros Mauricios podrían hacer más que el Mauricio arquitecto, o sea, cuál es la cara B, C o D de Mauricio, yo creo que por un lado podría ser la cocina, me gusta mucho cocinar. Por otro lado, siempre he soñado con quedarme solamente siendo artista, y trabajar solamente del arte y de la pintura. No lo hago desde hace muchísimo tiempo, pero podría ser una aspiración. eh, y ya te di dos opciones, ya tengo 300 años ahí. Probablemente van a ver dentro de esos 400 años alguna edad de hielo en la que toque casi recolección. Así que también me podré educar en eso. Si esta pregunta me la hicieran a mí, la verdad es que la arquitectura tiene tantas facetas, tantas ramas que creo que 400 años da para explorar alguna. Puede ser, pero creo que llega un momento, o sea, Claro. yo no, y también viendo la longevidad de algunos arquitectos, por ejemplo, Niemeyer, que llegó a los 103 años, o 104, algo así. Gehry ya está, creo que está rozando los 90. Varios de estos arquitectos desconstructivistas están ya envejeciendo, muchos de ellos. eh, y yo me pregunto, y viendo las obras que siguen haciendo al día de hoy, van dejando de ser necesariamente vigentes y comienzan a repetirse? Y lo que significaron un parteaguas en su tiempo no necesariamente es un parteaguas hoy en cuanto a lo que es celebrado o no por la academia y el mercado en la arquitectura. Entonces, sí, la arquitectura tiene muchas facetas para poder crecer alrededor de 400 años, probablemente, eh, pero también, viéndolo desde el otro lado, no quisiera que me pasara eso, de que me pegó, y lo puedes extrapolar a un músico, me pegó la gasolina, entonces no me voy a salir de cantar la gasolina por 400 años, ¿no? O sea, yo sí quisiera, y eso es lo que trato de hacer a través de la arquitectura que hago, es que no sea, y eso lo aprendí hasta ahora, antes era distinto. eh, no quiero tener una firma visual, como una marca de diseño. Quiero poder explorar, y si un día me toca hacer una arquitectura vernácula tradicional, la hago y la exploro, la aprendo y la trato de hacer que sea buena. Y si un día toca una línea más contemporánea, de reminiscencias de arquitectura moderna y demás, la hago, la celebro, ¿me entendés? O sea, ahora disfruto más eso, pero y ojalá me mantenga en ese estado por un tiempo al menos. Muy bien. Si no pudiera fallar, ¿qué sería lo próximo que intentara hacer? ¡Wow!
Si no pudiera fallar, ¿qué sería lo próximo que intentaría hacer? O sea, si no, si la opción de fallar no existe Ujú, en el intento, así es. usualmente tus invitados se quedan callados por un tiempo o tienen que responder inmediatamente. No, no, no pasa nada. No, la verdad es que hay cosas que quisiera hacer que más por el miedo a fallar es por la ausencia del tiempo. Eh, quisiera aprender a tocar un instrumento, por No, ejemplo. Quisiera regresar un poco a la pintura, pero en esas cosas no me da miedo fallar, entonces no te estoy respondiendo. Tengo que pensar en algo que me dé miedo fallar. Ok, me da miedo fallar de pronto profesionalmente, ¿no? O sea, me da miedo porque fallar significa significa también como quedar mal en algo, ¿no? Entonces, si pudiera no fallar, ¿cuál sería el siguiente intento? Eh, de pronto, tal vez estar a la cabeza de un proyecto más grande de lo que he estado y de que que yo sea uno de los principales responsables porque salga bien y que salga bien. Eh, eso es lo que tal vez me interesaría hacer en este momento. ok. Eh, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de hacerte mayor? La experiencia en general de vida es lo que más me gusta. Me parece que uno con el tiempo va adquiriendo ciertas cosas que logra ver hacia atrás y logra reconocerse en quién era y en quién es hoy y cómo además eh, poder solucionar cosas más rápido, atender sí, solucionar cosas más rápido o de mejor manera y no solamente en lo profesional, sino que en la vida. Incluso saber que hay cosas que hace 10 años pudieran haberme puesto muy estresado, hoy ya no lo hacen. Y tengo la esperanza de que cosas que el día de hoy me ponen muy estresado no lo hagan dentro de los próximos 10 años. Así que yo creo que eso, la capacidad de cada vez poder tener más calma, porque uno ya ha pasado por ese camino y volver a pasarlo es más tranquilo que cuando lo estás pasando por primera vez. Creo que eso es lo más bonito de crecer. Durante la plática mencionaste ya dos referencias literarias. Esta pregunta dice, ¿qué obra de arte o literaria ha influido directamente en tu vida? Bueno, puedes retomar cualquiera de las dos Ok, o no sé si tenés otra. yo tengo, o sea, creo que dos libros, si pudiera recomendarlos, son bien vigentes para el foro. Uno de ellos se llama Thinking Inside the Box, pensando dentro de la caja, que plantea como principio de la creatividad los límites. Es decir, uno no es creativo porque diseña ocurrencias o porque soluciona ocurrencias, sino porque entienden los límites del contexto, los límites financieros, los límites que un cliente te pone, etcétera. Y gracias al entendimiento de todos esos componentes, vos sos capaz de hacer algo que solucione un problema. Entonces me pareció súper increíble porque va en contra del pensamiento típico de pensar fuera de la caja. Entonces, ese me parece súper bueno. Otro que recientemente lo escuché, porque ya de nuevo casi no leo, entonces trato de encontrar los espacios cuando voy manejando, cuando estoy trabajando sin tener reuniones, que tampoco pasa muchas veces. Estoy un poco más metido en audiolibros por ahora que se llama Power. Así es el título, Poder. Y habla un poco sobre eh, las dinámicas en la sociedad, en las organizaciones públicas o privadas, sociales, de poder, o sea, y de cómo funciona el poder
cómo podrías adquirirlo si te interesa, cuáles son las ventajas de eso, cuáles son las desventajas de eso, cómo puedes perder poder, etcétera. Y esto no es algo poder político, por ejemplo, pero es de pronto cómo operar dentro de una organización por muy pequeño, por muy grande que sea. ¿Cuáles son las cosas que podrían pasar? ¿Por qué quieres hacerlo? Etcétera. Entonces, esos dos me parecen que son dos libros y que de pronto hablan un poco sobre lo que te mencionaba de mi personalidad, que por un lado está la parte creativa y la parte de de Thinking Inside the Box, y por otro lado está la parte más organizacional y un poco más a la parte humana y de estructuración profesional, que es completamente distinto a que si el edificio se ve bien o mal. Esas dos obras me parecen importantes. Bueno, Mauricio, terminamos. Gracias, de verdad. En la plática me llevaste por un mar de sentimientos, risas. Sor- Cuando so- mencionaste lo del mensaje, se me hizo pequeño el corazón porque siento que es un mensaje que yo podría mandar a un par de personas que me tutorearon en su momento. Gracias, si es que llegan a escuchar este proyecto. Y No, sorry, te recomiendo que contactes a todas estas personas. Se me olvidó otra persona, Alan Mayorga, arquitecto, diseñador de muebles, sacando maestría en este momento de diseño de mobiliario en España. ok, Sorry porque yo estoy haciendo anuncios de todo el mundo, no, no pasa nada. De eso se trata justamente. de nuevo, sí. O sea, yo estoy agradecido. Yo siento que estas personas han, 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 que piensan que yo les he dado algo, pero yo la verdad es que yo he recibido tanto de todos ellos que la verdad lo agradezco. Sí, gracias a quienes nos escucharon hasta Sí. este punto, gracias a quienes han escuchado Planta Baja. Hay un número ahí que me emocionó. Le decía a Juan de que no sé si es mucho o poco, pero realmente me llena de alegría. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. A mí también, y yo quiero decirte, y yo sé que hablo, quiero decirte que este proyecto me encanta, que por favor síganlo empujando, que cuenten conmigo para cuando quieran volver a hacer uso de este espacio y hablar de otras cosas o conseguir otras conversaciones con otras y otros arquitectos. Eh, Felicidades por lo que están haciendo, porque yo también ya estoy esperando el siguiente episodio y ojalá va a ser este no lo voy a escuchar, Sí, porque odio mi voz cuando está grabada, sí me pasa. pero, pero tremendo proyecto y en serio, felicidades por eso. Planta Baja es un podcast creado por Carla Tejada. Gracias a Diga Wood por la producción musical de entrada y cierre, a Jorge Pavón por las piezas gráficas y a Juan López del Sol de Centroamérica.